trabajadores. Damas y caballeros, y a partir de ese momento, 2:11, aquí en Cristal, la estación del pueblo ecuatoriano, presentamos nuestro editorial con nuestro editorialista y director de este programa, doctor Juan Mareles Cabrera, catedrático jubilado y profesor honorario actualmente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo y ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUY. Hoy el tema es independencia y la realidad del pueblo. Doctor Vareles Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días, sábados de 12 a 13 horas. Nuestro programa el día de hoy lo vamos a dedicar justamente a el tema que tiene relación con los 222 años de el primer grito de independencia de el Ecuador, inicio del proceso libertario de la América Morena. Nosotros queremos expresar desde este programa de los trabajadores nuestro homenaje, nuestras felicitaciones a esos hombres que tuvieron la valentía de enfrentarse al yugo español allá en 1822. Desde 1530, el Ecuador había sido invadido, dominado y saqueado por las huestes españoles y que agobiaban al pueblo ecuatoriano. Tenemos que resaltar en esta gesta libertaria a hombres que supieron escribir en alto su nombre en la historia. Bajo el liderazgo de Simón Bolívar, el mariscal general Antonio José de Sucre lideró esta importante batalla, a donde también se dieron cita algunos generales peruanos, venezolanos y bolivianos. Indiscutiblemente, nuestros próceres también lo hicieron. El ícono histórico de nuestros soldados tiene el nombre del joven soldado Abdón Calderón Garaycoa. Esta lucha en defensa de los intereses del pueblo que fueron llevados hace 222 años, hoy en pleno siglo XXI estamos viviendo una situación que el pueblo ecuatoriano puede decir
con absoluta claridad que estamos frente a otros yugos, otras cadenas, que son precisamente la de la injusticia, la de la pobreza y hoy la de la inseguridad. Asistimos la mañana de ayer a un informe a la Nación del que en la actualidad ostenta el cargo de presidente constitucional de la República, señor Daniel Noboa Sin. Cuando un presidente presenta un informe a la nación, tiene derecho a resaltar sus logros y, por supuesto, todas las acciones que crea que el pueblo ecuatoriano debe conocer. Lo que nosotros desde esta tribuna queremos expresar es que a lo que no tienen derecho los mandatarios es a decirnos algo que no está acorde con la realidad. El gobierno no nos puede decir que se han mejorado las condiciones de vida porque en la realidad no hay una generación de empleo que en 6 meses se pudo haber propuesto un programa, un plan para desarrollar el empleo joven básicamente. Se dicen cifras que no se compadecen con la realidad. Se hacen conocer situaciones que están contrarias al día a día de los trabajadores y el pueblo. Hay desde enero de este año más despidos que de enero a mayo del año anterior. Solo por citar un ejemplo, el señor alcalde de Guayaquil, señora Aquiles Álvarez, dijo en su informe el día de ayer que había reducido la plantilla de empleados municipales en casi 1,000 trabajadores. O sea, lo que manifiesta es que hemos tenido en Guayaquil una masa de desempleados que salieron del municipio a la desocupación. Y podríamos nosotros nombrar algunas instituciones, empresas que han despedido por centenares en los últimos meses. Eso no puede ser otra cosa que una crisis social galopante. Porque otra cosa fuera que un funcionario que tiene a su cargo la ciudad más grande del Ecuador dijera: hemos desarrollado tales obras y se han dado cientos y miles de empleos a los guayaquileños. No, lo dice exactamente de manera contraria. Y resulta que los que se han desempleado
son trabajadores de obras públicas. Y eso tiene que saberlo el pueblo ecuatoriano y el de Guayaquil especialmente. Entonces, ¿cómo vamos a tener una mejor situación social si lo que hay es despido? El sector privado que esperaba que ganara la consulta, el trabajo por hora y el trabajo con contrato a plazo fijo, y que se le dieran a los más ricos, a los dueños del dinero, tanto extranjeros como nacionales, que se les diera más protección a la inversión extranjera. Y como el pueblo les dijo no, entonces procedieron inmediatamente, que terminó el mes de abril, a despedir masivamente a trabajadores en todo el país. Hay más trabajadores desvinculados por despidos y por terminación de contrato que trabajadores que hayan ingresado, porque el Seguro Social los registra. Aquí no me van a venir a decir que el registro está en el ministerio, pero que espérense nomás un ratito que ya los vamos a registrar en el seguro. No. El contrato de trabajo tiene que registrarse inmediatamente en el sector público y privado en la seguridad social, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es obligatorio para todos los trabajadores. En el tema de la inseguridad, en el último mes que decurre, se han producido masacres en todo el país. 7 provincias son las más afectadas y el presidente ha declarado nuevo estado de emergencia. Entonces eso no es porque se ha recuperado la paz, porque estamos en mejores condiciones. No, estamos en peores condiciones porque no hay plan que sea efectivo si las condiciones no se mejoran. La calidad de vida se mejora con el empleo. La salud con medicinas, con hospitales, con médicos, con programas de salud. Pero si están matando a los médicos en las carreteras, ¿de qué seguridad y salud me puede hablar un gobierno que no tenemos la capacidad ni siquiera de poder darle protección al maestro que va a la escuela rural o a la escuela de las áreas suburbanas y del cordón perimetral de las ciudades? Si no le podemos dar protección al maestro dentro del aula donde sufre agresiones, si no le podemos dar protección al médico que va a dar salud a las poblaciones rurales, si no le podemos dar protección al trabajador que sale por las mañanas y regresa por las tardes, porque en el transporte lo aniquilan, si no podemos darle seguridad a los niños y jóvenes que van a estudiar, entonces, ¿de qué plan estamos hablando? Hemos dicho aquí
que una de las formas de ir mejorando el problema de la inseguridad es atendiendo a los sectores que están en condición vulnerable, que no tienen empleo, que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen servicios básicos, y en consecuencia hay que llegar con programas de asistencia social, con programas de mejoramiento de condiciones de vida, darle empleo a la gente en los sectores populares, creando planes de educación, planes de recreación, planes de inserción social. Pero si solamente vamos con las armas, si solamente vamos con la aprehensión y no le llevamos a los barrios la posibilidad de redención, vamos a tener este problema para largo. No lo pudo resolver de esa manera México, no lo pudo resolver de esa manera Colombia. Y entonces, ¿qué nosotros tenemos que seguir por ese mismo camino donde tienen 10 años y más haciendo lo mismo y no se resuelve el problema? Es que el problema no es nacional, el problema es continental. Por lo tanto, tenemos que pensar no solo en ver el árbol, que es el individuo, sino ver el bosque, que es la sociedad. No podemos hacer lo mismo que hacen otros y que no les ha dado resultados. Y tenemos que invertir en el niño para no tener que perseguir al joven y encerrar al adulto. Tenemos que buscar las formas, y si las hay. Si no lo saben hacer, pregunten, consulten. Los jóvenes tienen mucho que dar, pero tienen mucho que aprender. Nosotros no estamos en este mundo de la dirigencia ayer. No, a nosotros la vida nos ha enseñado que si usted no le enseña a pescar, esa persona mañana no tiene que comer, porque hoy día le das de comer, pero mañana él tiene que salir a buscar qué comer. Entonces hay que ir a los barrios, hay que hacer la olla común, hay que arreglar los parques para que los niños puedan jugar, para que salgan del encierro, pero no se encuentren con la delincuencia, sino se encuentren con el juego, con la distracción, con el esparcimiento, con la enseñanza, con las actividades lúdicas. ¿Estará acaso el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, estará acaso el municipio, el Consejo Provincial, pensando en que hay que rescatar a los jóvenes con actividades deportivas, con actividades lúdicas, con actividades recreativas, pero también con actividades formativas para que tengan esos jóvenes el día de mañana dónde ir a insertarse en el trabajo? Desde esta tribuna de la voz de los trabajadores seguiremos insistiendo en que las leyes no crean empleo. Hay que invertir. Eso que dijo el gobierno norteamericano, que había presupuestado para el Ecuador más de 100 millones de dólares, pues entonces hay que tomarle la palabra y presentar proyectos, no como los que me decían en días pasados en el Ministerio de Trabajo, que han hecho un proyecto para hacer el diagnóstico de la investigación y de la cosa. No, no, no. Aquí no hay que hacer más diagnóstico, que ya todos lo sabemos. Lo que hay que arremangarse la manga de la camisa, arremangarse las mangas del pantalón y irse al lugar donde están los pueblos, y meterse allí donde está el pueblo. Si quieren seguridad, que vayan con seguridad,
pero que demuestren que se quiere resolver el problema, que esto no es un asunto de marketing político, que no es cuestión de llevar 200, 500 o 1000 buses para que te aplaudan, sino de buscar una solución a los grandes problemas nacionales que no son de un momento, sino de un proyecto de largo plazo. Hagamos un proyecto de país. Dejémonos de TikTok y dejémonos de hacer la política por las redes sociales y convirtámonos cada uno en un aporte para la solución y no sigamos insistiendo en el problema. En la próxima semana comenzaremos con los programas sobre el aniversario de la Revolución Alfarista en este programa, reseñando los actos que se realizarán en homenaje a la Revolución de Alfaro y, por supuesto, en homenaje a nuestra institución, que fue el producto de una lucha que se dio a partir de 1885, cuando triunfa la Revolución Alfarista y se inicia una nueva etapa en el Ecuador. Gracias, estimados oyentes. Estaremos con ustedes la próxima semana con un nuevo editorial que importa a los trabajadores y al pueblo. Gracias, muchas gracias a nuestro editorialista de todos los sábados, doctor Juan Pareles Cabrera, hoy usando el tema independencia y la realidad del pueblo. 12:33. Continuamos en nuestra programación La Voz de los Trabajadores.